En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 14, vamos a leer los versos del 66 hasta el 72. Marcos 14, del 66 al 72, es la palabra del Señor. Una vez más, hablarle de mi personaje favorito. Permítanme una vez más traer delante de ustedes la figura de Pedro. Creo que les he explicado en otras oportunidades por qué es Pedro mi personaje favorito. Cuando era muchacho, era Pablo. Y no es que Pablo ha dejado de ser una figura que me atrae, de ninguna manera. No es que el gran evangelista de los gentiles ha perdido para mí importancia. Pero es que este bendito hombre, por no decir otra cosa, que se llamaba Simón Pedro, cada vez que yo leo de él, me cautiva. Es que en Pedro me veo. Es que Pedro se parece tanto a nosotros. Nosotros quisiéramos ser Pablos, claro, eso es lo maravilloso. Todo ese escrito del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, son algo increíblemente maravilloso. Y esa forma vertical del comportamiento de Pablo es un reto a cualquiera. Pero es que en la vida torcida de Pedro, nosotros nos podemos ver. Es que Pedro puede fácilmente ser espejo. Y yo quiero que veamos nuevamente a este hombre, Simón Pedro. Yo tengo una pregunta en esta noche que yo creo que es el tema del sermón. Y cuando un predicador escoge como tema de un sermón una pregunta, lo único que tiene que hacer para desarrollar el sermón es responder a la pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Antes de yo salir de casa, Albert oyó que ese era el tema del cual yo iba a predicar esta noche. Y él dijo: Pedro negó a Jesús porque tenía miedo de que le cortaran la cabeza. Y si fuéramos a ser sinceros así, en una forma, claro que al fin y al cabo había detrás de la negación de Pedro ese temor. Pero yo no creo que exactamente los pasos que llevaron a Pedro a negar a Jesús fueran pasos de cobardía. Pedro nunca se nos presenta en la Biblia como un hombre cobarde. Todo lo contrario, tal vez como el más arrojado de los discípulos. Ahora, ustedes saben que la negación de Pedro fue un hecho tan tremendamente impactante en la historia de la iglesia en sus primeros años, que todos los evangelios la narran. No puede pasarse por alto. Todo el mundo narra el que Pedro negó a Jesús. A veces los muchachos, cuando dan testimonio, dicen expresiones como esta. Cuando oyen un testimonio muy
tremendo de esos, de personas que están cargados de pecado en la antigüedad de su vida y han tenido experiencia. Yo he oído a algunos decir, cónchole, yo a veces hasta me siento un poquito triste porque yo no he tenido una vida tan cargada de pecado así que pueda dar un testimonio como el que da este muchacho que antes era drogadicto o que antes era asesino o que antes era tal cosa. Yo no puedo dar un testimonio tan tremendo así. Yo no creo en manera alguna que lo mejor para uno dar testimonio es que uno haya tenido que pasar por esos caminos tortuosos. Pero cuando se ha pasado por esos caminos tortuosos, cuando la vida ha machacado sobre uno de una manera increíble, el testimonio de uno viene inmediatamente narrando. Y yo no tengo dudas de que Pedro no ocultó, y por eso se habla tanto de la negación de Pedro. Pedro no ocultó jamás en su tiempo después que se transformó en el líder o en uno de los líderes más grandes de la iglesia, no olvidó jamás hablar en su testimonio de que él había negado al maestro. Eso era como una constante fija en su vida. Él había negado al maestro. Pero yo quiero que en esta noche nosotros aprendamos de Pedro, no para caer como Pedro, sino para evitar que nosotros llegáramos en un momento, después de estar con el maestro, después de conocer al maestro, después de alimentarnos con la palabra del maestro, que nosotros en algún momento llegáramos a negar al maestro en nuestra existencia. Pedro tuvo la oportunidad maravillosa de tener una segunda oportunidad. Pero desgraciadamente hemos conocido a muchas personas que han negado al maestro y no han tenido esa segunda oportunidad. Veamos ahora en Pedro las razones por las cuales él negó a Jesús. Habría que leer casi todo el capítulo 14 de Marcos y algunos capítulos de otros evangelios para encontrar todas las razones. Yo voy a enumerar algunas. Pedro negó a Jesús. Primeramente, o el primer paso que él dio para negar al maestro fue que Pedro confió demasiado en Pedro. Pedro se creyó en un momento autosuficiente. Pedro se consideró que ya él estaba tan bien alimentado que él no necesitaba más y que no había peligro, que no había la posibilidad de que él pudiera negar al maestro. Y yo diría que Pedro nos enseña a nosotros que no nos confiemos demasiado en nosotros mismos, porque si lo hacemos como Pedro, podríamos negar a Jesús. Señor, mira, yo contigo voy hasta la muerte si fuera necesario. Cuando un hombre confía mucho en sí, cuando el hombre se considera ya autosuficiente, cuando un hombre olvida su dependencia de Dios, inmediatamente comienza a considerarse superior a los demás. Quizás los otros te puedan negar, quizás los otros puedan flaquear, quizás aquel hermanito que no tiene esa fe tan maravillosa como yo tengo, quizás aquel hermanito que no adora como yo adoro, quizás aquel hermanito, pero yo, de ninguna manera, yo no te niego a ti peligro de creerse autosuficiente. El creyente tiene que estar consciente que siempre depende de Dios, que siempre es necesario que esté cuidadoso en no creerse tan fuerte,
Quizás una de las artimañas que pueda usar en tu vida Satanás sea hacerte a ti creer que tú eres ya bastante crecido en tu vida espiritual como para que no tengas que temer en manera alguna el que tú puedas negar al Maestro. Ahora, si tú te crees autosuficiente, si todavía tú estás en eso, mira a Pedro y piensa a ver si tú, con toda la experiencia, si yo, con toda mi experiencia de ministro, si tú, con toda tu experiencia de miembro de la iglesia, te puedes comparar en algo con la experiencia que Pedro había tenido. ¿Cuándo has estado tú así como estuvo Pedro, siendo casi brazo derecho del Maestro? ¿Te acuerdas tú acaso toda esa vida de Pedro, que en todos los momentos culminantes de la vida del Maestro, como el arroz blanco, allí estaba Pedro presente? En el monte de la Transfiguración, en cualquier lugar, allí estaba Pedro. Y ese, porque se creyó autosuficiente, negó al Maestro. En segundo lugar, Pedro niega a Jesús, porque quizás esa autosuficiencia y ese no entender de su dependencia de Dios lo hizo olvidarse de algo que es clave en la vida de un creyente. Pedro, acompáñame a orar. Y Pedro se duerme. Pedro niega al Maestro porque se descuidó en la oración. Y aquí tenemos que descubrir, anoche las damas nos presentaron un programa completo acerca del Padre Nuestro, una cosa muy bien realizada, un mensaje muy bien preparado. Definitivamente aquí hay valores grandes entre nuestras damas que pueden preparar trabajos tan hermosos como el de nuestra predicadora de anoche en la noche, o como las damas allí recitándonos el Padre Nuestro en una dramatización muy hermosa. Y conviene que entendamos nosotros que cuando nosotros pensamos en oración, es en esa comunicación de nuestras almas y de nuestros espíritus con Dios, es en la entrega total de nuestros sentimientos, de nuestras ansiedades, es en la doblegarse de nuestras vidas frente a la majestuosidad de Dios, es en la entrega de nuestra voluntad a la voluntad divina, es en el descubrir lo que Dios tiene para con nosotros, es en esa vida constante de oración que es menester que uno tenga, que no es posible que el cansancio de la noche o de la mañana impida que tú puedas estar en oración con Dios. Pero hay más que eso. Es en el desconocimiento de tu necesidad básica de Dios. Es en el momento en que tú dejas de comprender que sin Dios tú no eres nada, que si tú no estás aferrado al Señor a través de la cadena invisible pero maravillosamente fuerte de la oración, estás quebrando un vínculo que te va a hacer falta en un momento. Y Pedro niega a Jesús porque esa cadena que él tenía que mantener orando con Dios siempre, dependiendo de Dios siempre y buscando la comunicación directa con Dios, él la rompió descuidándose en la oración. En Pedro
sucedió algo extraño. Cuidado. Hubo un momento en que Pedro no entendió lo que tenía que suceder en Jesucristo. Definitivamente, yo digo que no era por cobardía, porque a la hora que la cosa se apretó, como decimos por aquí, el único que echó mano a espada fue Pedro. Y agarró una espada. Ahí vienen a coger al maestro preso, se armó el revuelo. Aquí vamos a ver quiénes son hombres. Y yo lo voy a demostrar inmediatamente. Y agarró un machete, o agarró una espada, y al primero que se acercó, un espadazo. ¿Dónde es que está el error aquí de Pedro? Es en el uso de las armas indebidas. Es en el uso de lo que no se tiene que usar. Es en el no comprender. Pedro no era ambicioso. Podría tal vez pensarse, aun cuando algunos escritores llaman a Judas, que es el calumniado, tal vez podría pensarse que Judas sí era ambicioso, y dice la palabra que lo era. En Pedro no había esa ambición, pero en Pedro había el uso de los mecanismos no debidos. Y Pedro niega al maestro porque él no sabía usar los mecanismos que tenía que usar y creía que el problema era un problema de cortar orejas, o como diríamos en nuestros tiempos, el problema es un problema de cortar cabezas. Si una situación triste confronta el mundo actualmente, es la equivocación de creer que los problemas de este mundo se pueden solucionar cortando cabezas, de cualquier bando que estemos hablando. Tan pronto creemos que ese es el medio, estamos perdidos. Hace algunos años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 1946-47, yo recuerdo haber visto una película en que dos hombres están discutiendo de cuál es la solución. Y todavía hay algunos que piensan que esto que yo voy a decir hubiera sido bueno. En ese tiempo la bomba atómica solamente la tenían los americanos. Y en la discusión uno dijo, esto se soluciona definitivamente si los americanos agarran 500 bombas atómicas y se las tiran ahora mismo a los rusos y acaban con ellos radicalmente. Y nosotros los creyentes a veces creemos que como se solucionan los problemas es con fuerzas humanas. Y ahí estuvo el error de Pedro. Y ahí puede estar el error de tu vida. Y tú negarías a Jesús, o estarías dando los pasos para negar al Maestro tan pronto comiences a usar las armas indebidas para hacer lo que tienes que hacer como seguidor del Maestro. En cuarto lugar, Pedro niega a Jesús porque comenzó a seguir a Jesús de lejos. Y entendamos una cosa, a Jesús no se puede seguir de lejos. El que va a seguir a Jesús tiene que comenzar a caminar tras sus huellas frescas, inmediatas, ahora, no es de lejos. Hay muchos que les gusta seguir a Jesús muy de lejos. Y Pedro, que había vivido desde que Jesús lo llamó allá junto al lago,
Pedro, que había vivido cerca del Maestro, comienza a seguir a Jesús de lejos. Si tú comienzas a seguir a Jesús de lejos, estás listo para negar al Maestro. Y por último, Pedro niega a Jesús porque dejó el calor de sus hermanos, porque dejó la iglesia, porque dejó la congregación y se fue solo. Mis amigos, nadie puede seguir solo al Maestro. Y Pedro cometió ese error. Y como se fue lejos de los demás, se mezcló con los que no tenía que mezclarse. Porque lo que sucedió allí podría darle valor al pensamiento de Alberto Manuel, de que al fin y al cabo Pedro niega a Jesús porque no quería que le cortaran la cabeza, pero era que Pedro no tenía que estar al fin y al cabo al calor de los perseguidores del Maestro. Era que Pedro no tenía que estar metido donde no tenía que estar, sino que tenía que haber estado buscando a los hermanos, que quizás alguien pensaba que estaban huyendo, pero fíjense que Juan al fin y al cabo al otro día aparece, que las mujeres al otro día aparecen y Pedro no aparece. ¿Por qué? Porque Pedro se mezcló con los que no se tenía que mezclar y perdió el calor que le hubieran dado en ese momento de la intranquilidad tremenda, en ese momento de los cuestionamientos más grandes, en ese momento del vacío mayor. Era menester que ellos hubieran formado un haz unido y Pedro no estaba allí donde tenía que estar. Y tan pronto tú pierdes el calor de los hermanos, tan pronto tú te alejas de la iglesia, tú estás preparándote para negar al Maestro. Yo no tengo ninguna duda. Si me acercara a cualquiera de ustedes ahora y le dijera, vas a negar a tu Maestro, todos me dirían de inmediato, nunca. ¿Sabes cómo no lo niegas? No camines los pasos que caminó Pedro. Porque si los caminas, lo niegas. Pero si Pedro se torna ahora en tu vida una enseñanza viviente, entonces descubrirás que no puedo confiar demasiado en mí, sino que necesito siempre de Dios, que no puedo descuidar en manera alguna mi vida de oración, porque sería catastrófico para mí, que no puedo seguir a Jesús usar las armas indebidas, o seguir a Jesús de lejos, o alejarme del calor de los hermanos, porque entonces, como Pedro, negaría al Maestro. No niegues a tu Maestro. Para no hacerlo, para hacerlo debido, aprende de esta vida de Pedro y afirma tu vida siempre, tu fe en el Señor, que es tu Señor. Di como Pedro, pero ahora aprendiendo de sus pasos negativos: no te negaré jamás, Señor, porque siempre estaré aferrado a ti. A través de la confianza en ti, a través de la oración, con las armas increíbles que tú me das, no armas indebidas, siguiéndote siempre de cerca,
unido siempre a mis hermanos, porque no quiero negar